Bienvenidos, bienvenidas al segundo capítulo de la serie Kilómetro Cero de Human Buenos Aires. Hoy están sucediendo casas anfitrionas, un espacio para compartir y hacer iglesia juntos en casas. Si no te sumaste a una, te invito a que el próximo domingo puedas sumarte a compartir en una casa anfitriona. Ahora sí, los dejo con el mensaje. Iglesia, qué bueno vernos un domingo más, qué bueno que te conectes de nuevo, espero que estés teniendo un excelente comienzo de año y qué bueno que puedas sumarte a un nuevo servicio en casa. Déjame contarte algo que pasó el domingo pasado. Nos juntamos en la casa de unos amigos, pusieron ahí casa y el mensaje que compartió Nati estuvo buenísimo. Pero no te voy a mentir que lo que más me llevé de ese encuentro fue lo que sucedió después de la palabra. Usamos el mensaje como un disparador para generar una conversación entre todos los que estábamos ahí. Y empezamos a contar experiencias de cómo estábamos viviendo nuestra relación con Dios, cómo habíamos cerrado el año, expectativas para este año que está comenzando, desafíos que se vienen por delante. Y yo creo que el diferencial que tienen estos encuentros pasa por ahí. Si esto se tratara solo de escuchar un mensaje, en YouTube seguramente vas a encontrar uno mejor que el que voy a compartirte ahora. Pero si logramos ser iglesia en casa, compartir alrededor de la mesa, tener espacios pequeños donde todos puedan hablar y conectar, ahí creo que vamos a poder vivir algo muy valioso y diferente a lo que vivimos como iglesia en un domingo presencial. Así que la invitación es a moverte, es a invitar gente a tu casa, a preguntarle a un amigo si ya tiene con quién verlo, participar de una casa anfitriona. Créeme que eso vale la pena. Y metiéndonos ahí de lleno en lo que te quiero dejar hoy, este es un año de practicar el camino, como recibíamos ahí la visión el año pasado. Practicar todo lo que Dios fue hablando. Me parece importantísima esta práctica justamente porque es mucho lo que Dios habla y muchas veces cuesta bajarlo a nuestra realidad. Este año, vamos a decir que es un año como de repaso, ¿no? Es ese séptimo año donde vamos a refrescar todo lo que Dios nos fue diciendo y hacerlo parte de nuestra vida. Míralo de esta manera, y los que me conocen saben que me gustan mucho los números. Un año tiene 52 domingos. Cada domingo recibimos un mensaje nuevo, un mensaje diferente. Eso quiere decir que en los últimos 6 años, que en realidad son los primeros 6 años como Iglesia Human, recibimos 312 palabras. Y eso que no estoy contando alguna reflexión que escuchás en un link o otra prédica, un podcast que escuchás ahí por afuera. Pero a lo que voy es esto. Es mucho lo que Dios habla y está bueno tener un tiempo para reafirmar todo aquello que recibimos. No sé si te pasó de leer un libro por segunda vez o mirar una película de nuevo y ahí es como que empezás a ver cosas que antes quizás no te habías dado cuenta, ¿no? Una segunda mirada aporta algo muy copado. Así que algo así es lo que vamos a estar haciendo este año. Nati nos compartía el domingo pasado que esa primera visión que recibimos como iglesia fue el amor lo hace posible. Bien ahí los que respondieron como Dora la Exploradora. Y esa visión se componía de 3 declaraciones. Alcanzados por el amor de Jesús, transformados en lo que Dios soñó, inspirando a otros para hacer sus seguidores. El ser alcanzados por Jesús, el compartir con Él, el estar con Él, eso produce transformación y esa transformación es la que inspira a otros a seguirlo. Y hoy quiero hacer énfasis en ese transformados. Mirá lo que pasa cuando buscas en la Biblia, en la aplicación de la Biblia, si vos ponés transformados, los versículos que aparecen. El primero que me salió fue 2 Corintios 3:18, que dice: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su imagen, a su gloriosa imagen. Después, Romanos 12:2 dice:
no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y quiero que nos detengamos en este segundo versículo que te leí en Romanos 12:2, sobre todo en el último fragmento que leía recién, que dice: más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y lo primero que veo acá es que el cambio es una parte dentro del proceso de transformación. Cambiar nuestra manera de pensar es una parte de la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, Dios no está buscando un cambio, Dios está buscando transformación. Tengo acá un vaso con agua. Suponete que yo lo vacío y le pongo Coca-Cola. Cambia, porque ya no contiene lo mismo. Pero el vaso sigue siendo el mismo. El vaso no fue transformado. Ahora, imagínate que yo el vaso lo llevo a una persona que trabaja el vidrio, lo lleva a una alta temperatura y cambia el diseño, cambia la forma, cambia su utilidad. Ahí sí el vaso está sufriendo, está pasando por un proceso de transformación. ¿Cuántas veces nos conformamos con un cambio por no querer pasar por un proceso de transformación? El cambio es una modificación externa o parcial. Puede ser temporal y reversible, es decir, puede durar un tiempo y quizás puede volver después a su estado original. Ahora, la transformación es un proceso profundo, interno y sostenido, que redefine la identidad, la manera de pensar y de vivir. El cambio no necesariamente toca la esencia, puede ser superficial y muchas veces depende del contexto y la voluntad del momento. Como ese amigo que cambia la manera en la que habla, en que se viste, en la que actúa, cuando cambia el lugar en el que se mueve. La transformación genera un antes y un después. Es progresiva pero duradera. Impacta la manera de pensar, de sentir y de decidir. Te dejo esta idea. Toda transformación produce un cambio, pero no todo cambio transforma. Cuando pienso en una persona que fue transformada, se me viene a la cabeza la historia de Pablo. Pablo fue quien escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Si vos ves la historia de su vida, vas a ver una persona que gran parte de su vida la dedicó a perseguir y a matar cristianos. No tenía buenos antecedentes para escribir la Biblia. Pero él tuvo un encuentro tan fuerte con Jesús, él fue alcanzado por Jesús de tal manera que no solo cambió su manera de pensar o de actuar, sino que fue transformado al 100%. Y te quiero dejar 3 aprendizajes que podemos sacar de la vida de Pablo para ayudar a nuestro proceso de transformación. Lo primero que puedo notar es lo siguiente: se transforma aquello que se rinde. Se transforma aquello que se rinde. Te hablé antes del ejemplo del vaso y cómo exponerlo a altas temperaturas permite crear algo nuevo. No sé si alguna vez te apareció en Instagram un reel de gente que hace esas cosas, que agarra el vidrio, le lleva una temperatura muy fuerte, queda como en un momento como un material plano y a partir de ahí empieza a darle forma y a crear un objeto, no sé, un florero, un adorno, cosas así medias flasheras, ¿no? Yo quiero que vos tomes esa imagen como una expresión de rendición y de dejarlo a Dios que sea quien moldee tu vida. Cuando en la vida de Pablo se produce esa transformación, ese cambio tan radical, él estaba yendo a Damasco con intenciones de seguir persiguiendo cristianos, ¿no? Hasta que de golpe un resplandor muy fuerte como que lo intercepta, lo deja ciego y empieza a escuchar una voz del más allá y empieza a tener una conversación. Entonces, lo primero que hace Pablo es preguntar: ¿quién eres?
A lo que Jesús responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y me imagino que ahí a Pablo le cae la ficha de que en lo que estaba gastando su vida no tenía mucho sentido, porque la teología que él perseguía no tenía mucho respaldo. Estaba teniendo él un encuentro con la persona, como dice ahí Jesús, a quien estaba persiguiendo, ¿no? Entonces a él le cae la ficha de que está errado. Y una vez que Pablo es alcanzado por Jesús, automáticamente comienza ese proceso de transformación. Hace dos preguntas Pablo. La primera es, ¿quién eres? Y la segunda es, ¿qué quieres que haga? Y ese ¿qué quieres que haga? Es como un te entrego el control. Me di cuenta leyendo Hechos 9, de Hechos 9 es donde está la historia esta que te estoy contando. Hechos 9 empieza con Pablo pidiendo, que de hecho lo mencionan como Saulo, empieza con Pablo pidiendo que le dejen ir a Damasco para poder perseguir y matar cristianos, ¿no? Él era quien proponía ir a ese lugar. Y de golpe él pasa de ser el que propone a simplemente lanzar una pregunta de ¿qué quieres que haga? ¿Cómo voy a ser transformado si soy yo quien decide todo? ¿Cómo voy a ser transformado si no entrego el control? ¿Cómo voy a ser transformado si no me rindo? Pablo escribió en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que está diciendo ahí es, yo me entrego completamente. Si Jesús fue crucificado, yo también voy a estar ahí con Él. No quiero ser yo quien esté al mando, sino que lo dejo a Jesús, que Él haga lo que tenga que hacer. Mirá si no va a ser transformado alguien que tiene ese nivel de rendición. Te dije que en primer lugar se transforma aquello que se rinde. En segundo lugar, se transforma aquello que es flexible. ¿Y sabés por qué se transforma aquello que es flexible? Porque lo rígido no se transforma, lo rígido se rompe, se quiebra. Cuando pienso en personas que fueron transformadas, pienso en personas que lograron romper patrones generacionales y pudieron empezar a hacer las cosas de manera distinta, de manera diferente. La transformación no va de la mano con el yo soy así. El yo soy así limita cualquier posibilidad de transformación. Una vuelta fuimos con unos amigos a la Costanera y entonces en un momento paramos a comer en unos carritos. Y estaba ahí, tenías para pedir la comida y pedías como todo por separado. Tenías un lugar para elegir los sándwiches, bondiola, choripán, después las papas fritas, la bebida. Entonces un amigo le dice, ¿no hay al dueño del carrito, ¿no hay algún combo así te puedo pedir todo junto? A lo que el dueño del carrito le responde, nunca hubo y nunca va a haber. Tomá. Se ve que no estaba abierto a nuevas ideas el amigo. Y quizás también escuchaste alguna vez esto de, en mi familia siempre se hizo esto, o siempre hicimos las cosas de esta manera, pero déjame decirte que más allá del apellido que vos tengas, hay una nueva identidad que vos tenés en Dios. Y seguramente el proceso de transformación por el que Dios te quiere hacer pasar implique dejar atrás muchas costumbres. ¿Qué tan abierto sos a escuchar nuevas ideas? A adoptar un nuevo hábito, una nueva manera de pensar. Seamos sinceros con esto. Si no puedo aceptar una sugerencia, ¿cómo voy a dejar que Dios transforme mi interior? Si no sos flexible, si no tenés un corazón enseñable, va a ser muy difícil que Dios te transforme. Punto número 3. La transformación no termina nunca. Mirá, uno de mis mayores aprendizajes en el último tiempo fue dejar de idealizar con que alcanzar el próximo objetivo me iba a llevar a un lugar de bienestar o comodidad. No sé si te pasó alguna vez
que tenías una meta, algo ahí que querías cumplir y vos pensabas, cuando este cambio se dé, cuando pueda aprobar esta materia, cuando pueda cerrar este año y hacer tal cosa, y después pasa eso y te das cuenta que mucho no cambió, ¿no? Que quizás ese ideal que vos habías proyectado ya no es tan ideal como vos pensabas, ¿no? De hecho, es muy probable que en vez de correr atrás de eso que ya habías alcanzado, ahora estás corriendo atrás de algo nuevo, ¿no? Y un poco el aprendizaje que me llevé de eso fue entender que objetivos y metas siempre va a haber, ahora la clave está en cumplirlas disfrutando el hoy y no estando viviendo siempre en el futuro, ¿no? Porque si no es como que se pasa la vida y uno no disfruta nada. ¿Cómo vinculo esto que te estoy diciendo con los procesos de transformación que venimos hablando? Yo creo que tenemos que entender que al proceso de transformación que Dios te está llevando hoy, le va a seguir otro proceso de transformación, otro proceso de transformación, otro proceso de transformación, y la realidad es que no va a terminar nunca. Esa es la realidad. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. Vamos a leerlo de vuelta, pero ahora me quedo con una frase en NBI, en la nueva versión internacional. Ahí lo dice de esta manera: sean transformados. Cuando leo ese sean transformados, a mí lo que me transmite es continuidad. No es un lugar al que llego, sino que es una forma en la que vivo. ¿Cómo tengo que vivir? Siendo transformado, continuamente, continuamente. Lo mejor que podés hacer hoy es amigarte con los procesos de transformación, sobre todo porque van a venir muchos. Lejos de vivir esto como crisis, sentir culpa, pensar cómo yo puedo estar atravesando esto, tomarlos como parte de tu aprendizaje en el caminar con Jesús. Todos, pero absolutamente todos, estamos siendo transformados. No hay nadie que haya llegado, así que no te sientas menos. Para ir cerrando, te voy a ayudar a generar ahí el espacio de charla con quienes te hayas reunido. Empezá contando un proceso de transformación por el que alguna vez pasaste. Quizás algo que impactó tu manera de pensar, de actuar, hábitos que cambiaste, formas en las que veías las cosas. O ahí, una experiencia con respecto a un proceso de transformación. En segundo lugar, ¿qué cosas te ayudaron a que esa transformación suceda? Yo mencioné ahí el rendirse, mencioné el ser flexible, el entender que es un proceso continuo, pero seguramente en tu vida, en tu historia personal, haya otras cosas que permitieron que esa transformación suceda. ¿Cuáles fueron? Y tercero, y esto quizás un poquito más personal, ¿a qué proceso de transformación te está llamando Dios hoy? Iglesia, quiero orar para que puedas exponerte a las verdades de Dios, para que puedas encontrar espacios de reflexión en este comienzo de año, para que puedas romper con estructuras y con tradiciones que no son las que Dios quiere para tu vida. Te desafío a que te rindas y que dejes que sea Jesús quien moldee tu vida. Escribí ahí en una nota, si estás tomando nota, ¿qué querés que haga? ¿A dónde me querés llevar? No nos tenemos que acercar a Dios con todas las respuestas, sino que muchas veces es acercarse como hizo Pablo, preguntar y ver qué es lo que Él quiere hacer. Te repaso ahí las 3 declaraciones que leíamos al principio. Alcanzados por el amor de Jesús, transformados en lo que Dios soñó, inspirando a otros a ser seguidores, a ser sus seguidores. Y hoy te tenés que quedar con esto. Transformados en lo que Dios soñó. ¿Qué soñó Dios para tu vida? Te dejo pensando en esto y espero que tengas una excelente semana. Si es la primera vez que te conectás, te invito a escanear el código QR que aparece en pantalla para saber más sobre Human Buenos Aires. También podés seguirnos en Instagram en @HumanBuenosAires y conocer todas las novedades. Iglesia, esto que hacemos es gracias a tu generosidad. Te invito a ser parte con el alias que va a aparecer en pantalla. Y por último, te cuento que el próximo domingo seguimos teniendo casas anfitrionas, así que te invito a que puedas abrir tu casa, invitar a personas o sumarte a alguna casa anfitriona.
Nos vemos el próximo domingo virtual. Que tengas una gran semana.